Bienvenidos un sábado más a la Escuela Diocesana de Oración. A vez es la número 136. Y como les estamos diciendo durante todos estos días, este año, estamos mirando cómo aprender a orar, orando con los grandes maestros de oración de la Sagrada Escritura, peregrinos de esperanza. Nos estamos centrando con los grandes personajes del Antiguo Testamento. Todos ustedes, si quieren inscribirse y recibir el diploma final de curso, es bueno que lo hagan a través del código QR que aparece en sus pantallas o se pongan en contacto con el Arzobispado de Toledo y así nosotros poder mandarles toda la información. Como les decía, estamos con los grandes personajes del Antiguo Testamento. Hoy nos vamos a centrar en la oración de Gedeón, que nos vamos a centrar en un personaje, concretamente la oración que él hace y que se encuentra en el libro de los Jueces, capítulo 6, versículos del 36 al 40. La oración de Gedeón pidiendo a Dios una señal para confirmar la asistencia de Dios en la misión que le pide de liberar a su pueblo de sus opresores, que es lo que solía hacer los jueces, como nos explicará ahora don Valentín. Concretamente, el texto bíblico es el siguiente. Gedeón dijo a Dios: si vas a ser tú el que salve a Israel por mi mano, según has dicho, mira, voy a dejar un vello de lana en la era. Si cae rocío únicamente sobre el vellón y todo el suelo queda seco, sabré que salvarás a Israel por mi mano, tal y como has dicho. Así ocurrió. Se levantó de madrugada, estrujó el vellón y exprimió el rocío del vellón, llenando una cazuela de agua. Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí. Si hablo una vez más, permíteme que pruebe solo una vez más con el vellón. Quedó seco solo el vellón, mientras que todo el suelo haya rocío. Así lo hizo el Señor aquella noche. Quedó únicamente seco el vellón y cayó rocío en todo el suelo. Pues escuchamos ahora la presentación de este juez, que es Gedeón, de manos de don Valentín. Querida familia, nos vamos a adentrar en la historia de este gran personaje que le toca vivir en torno al siglo XI o XII a.C. en una región, Ofrá de Abiezer, que se encuentra al lado de Siquén, justo en el corazón de todos los territorios de Israel. Y le toca vivir una situación bastante oscura, tanto interna como externamente. Externamente porque Israel estaba siendo muy acosado por sus enemigos, los madianitas, que dice la Biblia que eran tan numerosos como una plaga de langostas, cantidad de pueblos enemigos que sometían a Israel a rapiña y a una gran pobreza. Como, por otra parte, una situación de oscurecimiento interno en Israel, una nación profundamente secularizada que había adoptado otros dioses aparte del Dios Israel. Hacía apenas 200 años que habían salido de Egipto y ya se habían olvidado de las grandes acciones de Dios. Por eso, Dios escoge a Gedeón con una misión muy bonita. Ve y salva a Israel porque yo te envío. A Dios le encanta usar instrumentos de su salvación. Y evidentemente Gedeón pone una objeción. Mi clan es el más pobre y mi familia la más pequeña de toda la tribu de Manasés. Es decir, siempre delante de lo que Dios nos ofrece nos sentimos pequeños, no estamos a la altura de la vocación a la que somos llamados. De ahí que Gedeón tiene que aprender aquello que San Pablo dirá en 2 Corintios: nuestra capacitación viene de Dios, no de mis propias fuerzas, talentos. La victoria no es fruto de mi estrategia, sino absolutamente de la confianza que tengo en Dios. Por eso, cuando un ángel se le aparece para encargarle esta misión, Dios le dice a través del ángel: yo estoy contigo, que es la frase que el Señor le dice a todos los profetas, a todos aquellos a los cuales le encomienda una misión grande que supera sus fuerzas. Yo estoy contigo. Ahora, una vez que alguien recibe una vocación, tiene que corresponder con un movimiento interior de conversión, de dedicar toda la vida al Señor. Y en la familia de Gedeón
por desgracia, no eran buenos judíos, eran idólatras. De hecho, su padre tenía una capilla a Baal, un dios extranjero, y a Astarte, una diosa extranjera, de tal manera que lo primero que va a hacer Gedeón es destruir el altar y los amuletos, los dioses de su padre, y quemarlos. Significa que cuando Dios me llama a algo, yo tengo que corresponder convirtiendo mi vida, dirigiendo todo mi corazón y todos mis afectos a Dios. De ahí que a partir de ese momento a Gedeón le comiencen a llamar Yerubaal, que significa de alguna forma el nombre, combate que él mantiene contra los dioses paganos. Y a partir de ese momento hay una frase preciosa en la narrativa de la Biblia, dice: el Espíritu del Señor revistió a Gedeón. No es hasta este momento, cuando ya has recibido tu vocación, cuando ya te has convertido, entonces te puedes llenar del Espíritu del Señor, que comienza a actuar a través de este profeta. Y es cuando escuchamos el pasaje que Alfredo nos ha proclamado, cuando Gedeón le pide a Dios un signo de que triunfará, porque la victoria es desproporcionada. El ejército madianita tiene cantidad de soldados, él tiene que dar la batalla para liberar a Israel, y fijaos, 32.000 soldados eran los que tenía Gedeón, y Dios le dice que se quede solo con 300. De 32.000 a 300 hay una gran diferencia, y que esos 300 ni siquiera lleven espada en mano, sino unas antorchas y unas trompetas. ¿Por qué? Porque la victoria es Dios. La última lección que nos da Gedeón es la de la confianza absoluta en el Señor. A veces necesitamos signos. Gedeón es capaz de descodificar la voz de Dios en su vida e interpretar los signos, que es la palabra, porque Dios habló a Gedeón una vez, pero el resto de veces le va a ir hablando a través de signos, igual que a nosotros. A lo largo de nuestra vida ordinaria Dios nos da signos, y basta que sepamos descodificarnos para vivir en confianza a que lo que Él promete al final siempre tiene éxito. Aprender a orar orando, esa es la clave de nuestra Escuela Diocesana de Oración en este curso Peregrinos de Esperanza. Y estamos a través de los grandes personajes de la Biblia, los grandes personajes donde a través de los biblistas de nuestra archidiócesis, que lo explican de una manera preciosa y hacen una introducción, nos explican cómo ellos nos enseñan y nos ayudan también en nuestra oración cotidiana, diaria, habitual, ¿no? Cómo oraba Gedeón en el libro de los Jueces, cómo era su oración. Cuando estaba escuchando a Valentín y cuando preparaba, recordaba la oración de María, cómo oraba también nuestra Madre, la Virgen, desde esa pobreza, desde esos límites. Y ponía 3 palabras a la oración de Gedeón. Una oración, podíamos decir, atrevida, una oración intrépida, como María. 2 veces dice, por ejemplo, los prefacios de la Misa de la Virgen, que María fue intrépida en los caminos del Espíritu, tuvo intrepidez. Es una palabra que se utiliza más en italiano. Nosotros en español no utilizamos mucho. ¿De qué intrépida eres? No solemos decir esa palabra. Se puede utilizar, ¿no? Pero en italiano se utiliza mucho. Por eso 2 veces ha quedado en los prefacios de la Misa de la Virgen Nuestra Madre, la intrepidez de María en los caminos del Espíritu, intrépida, ¿no? Por lo tanto, una oración de Gedeón atrevida, una oración de Gedeón intrépida y una oración de Gedeón confiada. El pasaje que hemos leído bíblicamente es lo que nos da hincapié, ¿no? Parece que se echa un pulso con Dios y le pone hasta contra la pared a Dios, ¿eh? Le dice Gedeón, bueno, si esto me concedes esto, que esté aquí, estos sitios que tengo aquí todo lleno del rocío, y hasta saco de este lugar, de esta piel ahí que tenemos puesto todo el agua y todo lo demás está seco, o al revés, todo lo demás está seco. Es decir, él le va poniendo a Dios contra la pared. Gedeón es capaz, si queréis, de negociar con Dios, porque tiene una confianza plena. Fijaros que esto está en los grandes personajes de la Biblia. Moisés hablaba con Dios cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Pero nos tenemos más Abraham, que hemos visto hace poco. Abraham también negocia con Dios. Bueno, entonces, ¿y si hubiese 10 justos?
¿Perdonarías a Sodoma y Gomorra? Hombre, si hubiese 10 justos, vale, Señor. Y si hubiese 9, si hubiese 5, si hubiese 4, si está también un pulso con Dios. Al final no había ningún justo. Así todo sale de la tierra y puede salvar la vida. Sale la familia de Abraham y su familia, que no era justa, porque si no hubiesen contado. Sin embargo, el Señor lo salva. ¿Para qué? Para decirnos que el único justo que existe es el Señor, es Jesucristo, que es el único Salvador que existe, el único Redentor. Por tanto, fijaros que esta clave de Gedeón está en todos los grandes personajes de la Biblia. Es una oración, podríamos decir, de la desfachatez, hablando con Dios, de lo que podríamos llamar es una oración atrevida. Teresita de Lisieux la tiene también, esa oración atrevida. Dale vocación a una prima que tiene un familiar que tenía, dale vocación. Y le dice el Señor, pero ¿y si no la tiene? Pues dásela tú, que para eso eres tú, para darle Dios, para dársela. Podríamos decir, ese atrevimiento en la relación con Dios es clave en la oración. Que eso no quita nada de respeto y de adoración. También Moisés se acerca a la zarza ardiendo y se acerca también con muchísimo atrevimiento. Se tiene que descalzar, descálzate, la tierra que pises es sagrada, pero lo hace de tal manera que es un poco atrevido en los caminos de Dios. Esta sería como la oración de Gedeón. Es capaz de hablar con Dios cara a cara como habla un hombre con su amigo, que decía Moisés. Es capaz de pisar la tierra sagrada y confiar, pero es capaz de decirle a Dios las 4 verdades. Es capaz de decir, perdóname, Señor, sí, mucho perdóname, Señor, pero aquí te digo yo lo que pienso y lo que creo. Es una oración de atrevimiento. Es la oración de gran atrevimiento. Mira, es una oración como los niños. Los niños cuando rezan a Dios son muy atrevidos, ¿no? Muy atrevidos, ¿no? Yo me acuerdo una oración que yo una vez lo dije y algunos obispos le hizo mucha gracia, algunos amigos obispos, me decían, no sabes las veces que recitamos esa oración, una oración de este atrevimiento de un niño, que es capaz de pedirle a Dios, Señor, es verdad, es esta oración de un niño, Señor, te pido que los malos se hagan buenos, fíjate qué oración, más atrevida, y si es posible, que los buenos se hagan simpáticos. Porque todos los buenos son muy antipáticos. Una oración súper atrevida de un niño. Nos recuerda a Gedeón, nos recuerda a la Virgen orando también. ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón. La Virgen cuando ora y cuando se relaciona con Dios, también le cuenta sus... Y el atrevimiento de Abraham, que negocia con Dios. Oye, que al final si le dice Abraham a Dios, mira, ya sé que no hay ningún justo, los perdona, dirá, bueno, vale, que no sea más que por lo hartito que estoy de ti. Es decir, es esa oración atrevida. Gedeón ora con atrevimiento porque va, y eso que no tiene la revelación plena que se llama Jesús, y eso que no ha conocido la Eucaristía como la conocemos nosotros en nuestra adoración eucarística. ¿Quién tiene un Dios tan cercano? ¿Quién tiene un Dios que le puede mirar cara a cara como habla un hombre con su amigo, como oraba Moisés? ¿Quién puede acercarse a esa zarza ardiendo? Que es una maravilla, que es el amor de Dios, ¿no? Que es como su corazón, que arde, ¿no? Por eso, qué bonito, y os aconsejo que leáis la última encíclica del Papa Francisco, Dilesis nos amó. Que esto en el fondo es Gedeón, nos amó. Y como nos amó, soy atrevido. Y como nos amó, le pongo todas lo que yo creo, todos los signos para ver que me hable, que me diga. Yo quiero tener seguridad. Y entonces le pongo, claro, la seguridad más grande va a ser que cuando va a entrar en la batalla, como nos explicaba Valentín, resulta que tiene miles y miles de soldados, el Señor les queda solo con 300 y de los 300 va a vencer, vamos, prácticamente, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Confiaré y no temeré, y aunque camine por cañadas oscuras, como dice el Salmo, no temo porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. Mirad, llega un momento en la oración aunque es atrevida y confiada, no avanzamos ni un paso. Nos quedamos en una oración
para ir tirando. O hago ese atrevimiento que han tenido los grandes místicos, Teresita de Lisieux, por ejemplo, este famoso que ayuda a Santa Margarita María de Alacoque, San Claudio de la Colombière, que lo cita el Papa y que va a decir en la encíclica sobre el corazón de Jesús que él fue el que situó preciosamente todas las apariciones y toda la devoción al corazón de Jesús. Fue San Claudio de la Colombière, porque San Claudio de la Colombière tiene un acto de confianza que dice el Papa que es de lo más sublime de la humanidad, junto con también lo que dice Teresita de Lisieux, mi vocación es el amor. Son páginas sublimes, y esas páginas sublimes de la oración, del trato con el Señor, del conocimiento del Señor, son de atrevimiento con Dios. Dice San Claudio de la Colombière, puedo caer en un pecado mortal, puedo ser el más desgraciado. Teresita de Lisieux puede haber sido la mayor criminal de la historia. Pues contarle, madre, dice ella escribiendo una carta, que mi vida sería como una pequeña gota de agua que arrojo en un mar inmenso de fuego. Nada, no afecta nada a una gota de agua, a un mar inmenso del fuego del amor. Y eso es lo que dice también Claudio de la Colombière. Y eso es lo que va a decir Gedeón. La oración de Gedeón es una oración de atrevimiento. Es un atrevido, es un descarado con Dios, en el mejor sentido de la palabra. Poco lo que le dice Moisés a Dios: o cuidas a mi pueblo o bórrame del libro de la vida. No descaro hablar así con Dios. O Abraham, o Gedeón. Es un decir: mira, Señor, tú eres bueno y lo que te conozco sé que me escuchas y sé que me quieres a mí, quieres a mi pueblo y sé que estás a mi lado y sé que compartes mi vida y te puedo pedir todo lo que sea, ¿no? Ese atrevimiento que tienen los niños en la oración, ¿no? Que tenían todos los grandes místicos cristianos en la tradición de nosotros que vamos viendo sábado tras sábado nuestra escuela diocesana de oración. Y así vamos a aprender a orar orando. Porque mira, muchas veces nuestra oración es así. Fijaros si es atrevido, por ejemplo, Santo Domingo de Guzmán, un hombre fundador de los dominicos, uno de los grandes místicos también de la historia, que él llegaba por la noche, estaba cansado, había rezado poco y se va a la capilla a dormir. Y está con el Señor la noche rezando, pero orando. A veces decía una vez una religiosa que cuando oraba tenía mucho sueño y hacía así, se quedaba a dormir. Dice, una vez la oración es sí, Señor. La fidelidad, sí, Señor. Sí, Señor. Es un atrevimiento, pero ¿sabe? El atrevimiento te dice, ¿por quién te cansas tú trabajando? Por el Señor. ¿Y a quién buscas? Al Señor. Y cuando oras, ¿con quién te emocionas? Con el Señor. Entonces tú te crees que el Señor no va a entender tus cansancios, tus distracciones, tu sufrimiento, tus cabezadas. Pues hay una oración también que a veces es la oración del barrunteo, de la oración del cansancio, la oración de estar ahí. Y por eso pues gente como Santo Domingo decía, ¿y tú te crees que no se complace una madre mirando a su niño dormir? ¿Y no se va a complacer Dios mirándote a ti cuando cansado y estás allí? Pues muy bien, pues no me voy por supuesto a la oración a dormir, ni voy a llevarme la almohada a ver si me duermo, no es esa la idea. Pero cuando yo voy a la oración y barrunto el amor que me tiene y estoy con Él, y no me importa pasar horas y horas con el Señor y estar con Él, y aunque sea un atrevimiento estar con Él, y aunque muchas veces mi oración sea pobre, más pobre, pero esa pobreza y ese límite como Gedeón hace que sea capaz de echarse un pulso con Dios y que sea una oración atrevida y descarada. Segundo, la oración de Gedeón es una intrepidez. Ya no es solamente un atrevimiento, es ser intrépido. ¿Qué significa la intrepidez en los caminos del Espíritu? ¿Qué significa esa intrepidez en los caminos del Espíritu? Pues mirad, la intrepidez en los caminos del Espíritu significa, sobre todo, fundamentalmente, esa intrepidez en los caminos del Espíritu, significa
que a veces en la oración hay que recorrer caminos en el cual nosotros, aunque no veamos nada, pero la clave está en que, como decía también Charles de Foucault, que tanto cita el Papa Francisco en la encíclica sobre el corazón de Jesús: Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias, con tal que tu voluntad se cumpla en mí. Mirad, la segunda clave de la oración de Gedeón es una oración de total y absoluta intrepidez. Como María. ¿Dónde aparece la intrepidez de María? En Caná. No tienen vino, no tenemos vino. Aparentemente Jesús, como que la contestación que le da, bueno, pues es un poco, lo que le viene a decir es que todavía no ha llegado su hora, claro. Pero María es intrépida y al final consigue el milagro. ¿Y por qué lo consigue? Porque conoce al corazón del Señor. ¿Por qué lo consigue Gedeón y vence en la batalla? ¿Qué ha tenido Gedeón de propio y de original? ¿Qué conoce a Dios? No lo conocen sus enemigos. Y que es capaz de decir que aunque Dios le quede sin casi personas allí, cuando llegan a ese río y tiene que allí los que coman, beban de una manera o beban de otra, los seleccionas y tal, y al final se quedan esos 300 hombres que vamos, que prácticamente, mientras con los otros eran miles. ¿Cómo van a vencer en las batallas? La intrepidez. Sé de quién me he fiado, dice San Pablo, y estoy persuadido de que el Señor llevará a buen término la obra que empezó en mí. Mirad, llegan momentos en la relación con Dios en que la intrepidez abre caminos, de que se hace camino al andar, de que la persona intrépida es la que roba el corazón del Señor, que la persona intrépida es la que vive con los sentimientos del corazón de Cristo, y que Gedeón sabe, cuando atraviesa áridos valles y dificultades y túneles a veces tremendos, ¿no?, sabe que el Señor le acompaña en su pobreza y en su desnudez. Intrepidez en la oración. Ahí tendremos también a lo largo de nuestra vida cantidad inmensa de personas que han orado con intrepidez. Estoy pensando en una anécdota, por ejemplo, de San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola cuentan en su vida que estaba un día jugando a la pelota vasca, él era vasco, estaba jugando a la pelota vasca, y llega un señor y le dice: Ignacio, si ahora te tuvieses que morir en estos momentos, ¿qué harías? Imagínate que sabes que te vas a morir. Nosotros diríamos enseguida: bueno, me voy a confesar, me voy a... Dice: yo seguiría jugando. Si en este momento tuviese que morir, seguiría jugando. Porque estoy cumpliendo la voluntad de Dios. Seguir jugando. Eso es tener intrepidez en la oración, intrepidez en la vida, intrepidez en los caminos del Espíritu. Como lo tiene María, que aunque le haya dicho el Señor que aparentemente, bueno, ella va y va a los criados y pide el agua, y el agua se convierte en vino, y porque es el vino nuevo del amor de Dios, y Dios no nos defrauda. ¿Cuántas veces te ha fallado a ti el Señor? Y si crees que alguna vez te falló en la oración y en tu trato con Él, quéjate a Él. Sé intrépido. O como hace la primera parte que hemos visto de Gedeón, sé atrevido con Dios. Entrégate y vive en su corazón ese atrevimiento. Vosotras que estáis aquí, este grupito, los 2 o 3 que estáis habitualmente en la adoración perpetua, que no estáis más porque es cuando os toca vuestro turno y que es cuando normalmente hacemos y grabamos este programa, ¿no? Que agradecemos al Canal Diocesano y Radio Santa María, y que llega a millones de personas, podemos decir ya, visualizaciones en el mundo, ¿no? Pues esto que en el fondo no es más que una mirada a Cristo, lo hacemos con bastante intrepidez. Yo cuando leía las misas de la Virgen y veía en 2 prefacios la intrepidez de la Virgen, me acordaba siempre de las bodas de Caná. Me acordaba de todos los grandes personajes del Antiguo Testamento como oraban: Abraham, Isaac, Jacob, que hemos visto aquí, ¿no?, Moisés, tantos, Josué, tantos personajes que oraban, ¿no? Y también me acuerdo ahora de los grandes místicos cristianos, que
que han sido todos intrépidos en los caminos, ¿no?, del Señor, ¿no? Si no hubiese sido porque son intrépidos, no avanzan nada, no llegan nada, se quedan siempre en la cola. No son capaces de avanzar ni un metro en la vida de santidad, que es lo que te lleva cuando tú vives la unión con Cristo en la oración. El fruto de la oración es siempre la santidad, es siempre vivir el bautismo con coherencia, ¿no? Y termino, tercero. La tercera clave, que a mí me parece que está en la oración de Gedeón y que luego vendrán los grandes místicos cristianos, y que también los grandes místicos del Antiguo Testamento que estamos viendo, es que es una oración confiada. Esto el Papa también, Francisco, lo resalta mucho en la encíclica sobre el corazón de Jesús, Dilesis Nos, cuando habla de los grandes, y se ve que tiene podríamos decir, un guiño especial con Teresita de Lisieux. Cuando escribe La confianza sobre la confianza, que es una gozada, lo que escribió el Papa Francisco, vuelve otra vez en Dilesis Nos a hablar de la confianza. ¿Por qué Gedeón vivió en esa confianza? Aunque no tenía todavía la revelación plena, estaba todavía dándose los primeros balbuceos en el conocimiento de Dios, como nos puede pasar a nosotros en la vida espiritual y en la relación con el Señor y en la vida de oración. Podemos estar dando los balbuceos. Hay gente que piensa cuando empieza la vida cristiana, porque está impactado con el corazón de Jesús, porque que ha hecho 4 días de oración o ya lleva un año orando y piensa que ya sabe todos los místicos, todas las cosas, todas las maravillas, y no sabe nada. Esto es como el vino. El vino primero es el vino que menos valor tiene. Es un vino fuerte, espirituoso, pero no es un vino de valor. El vino de valor es el que ha madurado en la bodega del amor, el que es día a día en el trato con el Señor como el amor. Ese vino bueno que está basado en ese envejecimiento en el corazón del Señor, que hemos envejecido mirando, contemplando la Eucaristía, adorando, ¿no? Pues eso hay mucha gente que piensa, pero ¿cuál es el que va uno progresando como Gedeón en la vida de oración? Cuando llega un momento en el cual vives en una total y absoluta confianza en el Señor. Confiaré y no temeré. Y eso se ve que Gedeón, que va conociendo a Dios, todos los pasajes que os aconsejo que leáis el libro de los Jueces, como los textos que os damos también bíblicos. Luego, si entráis en contacto con nosotros, os damos incluso a través de toda nuestra página web, todo lo que hacemos, os podemos dar mucho más material, porque nuestro único objetivo es aprender a orar orando, ayudar a los hombres y mujeres de oración a que descubran el mejor descubrimiento de la vida, que es el encuentro con Cristo. Y el encuentro con Jesucristo se llama orar. Y esa oración nos cambia el corazón y nos cambia la vida, ¿no? Por eso es tan importante aprender a orar orando. Y cuando una persona aprende a orar orando, cuando una persona vive ese clima de oración, es cuando su vida se transforma, es cuando la vida acaba siendo otra cosa, ¿no? Y en este sentido podemos decir que es un poco yo diría como un perfil especial de Gedeón a la hora de la oración personal, a la hora del trato con Dios, con Yahvé, con esa confianza. Yo voy a decir un matiz, y con esto prácticamente terminamos para dar paso a rezar un poco juntos y después también al testimonio de este joven que nos presentará desde esta vivencia de lo que es su oración personal, para ayudar a orar orando, también a través de los testimonios. Mirad, el perfil para mí de la oración que tiene Gedeón es que es una oración confiada, pero una oración confiada desde el balbuceo que conoce de Dios, porque es un balbuceo. Estamos en los primeros momentos no es por supuesto, ya San Pablo, o que ha conocido a Jesucristo como ora, ¿no? O incluso los grandes personajes últimos, los profetas, ¿no? Que vamos a ver en el Adviento, ¿no? Los pies del mensajero que anuncian la paz y los que nos llevan a anunciar que el Señor está cerca. No son los profetas, ¿no? Esto está empezando, por eso es una confianza que expresa el balbuceo del hombre
que a tientas busca el amor y la voluntad de Dios. El balbuceo del hombre o la mujer que descubre en medio de su sufrimiento que no tiene más que una salida: abandonarse en los brazos misericordiosos del Señor. Si quiere vencer en todas las batallas como Gedeón, no puede mirar su fuerza, ni puede mirar lo que tiene, ni confiar en los soldados que tiene, ni confiar en sus armas, ni en sus ejércitos, ni en lo que tiene. Tiene que confiar en el amor de Dios, en el poder de Dios. Mirad, y cuando estos balbuceos de la confianza que hace Gedeón se lanza, Dios actúa. Dios saca siempre de la prueba al que se fía de Él. Dios siempre tiene la última palabra, no la penúltima. La penúltima quizás la tenga los renglones torcidos de los hombres. La penúltima quizás lo tengan muchas veces nuestro mundo, nuestra gente, tal. Y por eso estamos tanto cristianos que viven angustiados por la penúltima palabra. Ahora, la última palabra, la definitiva, la tiene el amor de los amores, que es Jesucristo. La última palabra la tiene el Señor. La última palabra la tiene su corazón, su latido. La última palabra, no lo olvidéis, es vivir cantando el amor de los amores. Y Dios actúa. Si se dice de esa oración tan bonita de la Virgen: acordaos, oh piadosísima Virgen, que jamás se ha oído decir que ninguno que haya acudido a ti o a vos haya sido abandonado. Si eso se dice de la Madre de Dios, de la Virgen, de la mujer más fiel, de aquella que creyó que para Dios nada es imposible, de la que vivió una intrepidez con el Señor única, eso no lo vamos a poder decir de Dios Padre, que fue el que creó el corazón de María. Acordaos, oh Padre bueno, que es un poco como era Gedeón. Acordaos, oh Padre bueno, que jamás se ha oído decir que ninguno que haya acudido a ti haya sido abandonado. Yo creo que esto ha sido como la historia de la oración, de la espiritualidad, del trato personal que tiene Gedeón con un Dios que le habla cara a cara como habla un hombre con su amigo, que le habla de una manera descarada, intrépida, confiada, que sabe que puede confiar en el Señor porque Dios nunca nos falla, y que sabe sobre todo que en los momentos complicados y difíciles de nuestra vida, cuando a veces aparentemente parece que todo se acaba, que todo se termina, cuando muchas veces parece en nuestra vida y en nuestra existencia, y esto lo vemos también nosotros tantas y tantas veces que aparece en nuestra realidad, ¿no? Pues sabemos que al final la última palabra, y ese es el hombre místico de Dios, y ese es el místico cristiano, y ese es el orante. Puedo estar pasando momentos en mi vida de dificultad, en mi oración, de aburrimiento, de cansancio, incluso en mi fe, con ganas incluso de tirar la toalla, de mandarlo todo a la porra y decir, mira, me voy. Y sin embargo, ¿cuándo te ha fallado Dios? Espera. Sé intrépido en los caminos del Espíritu, como María, como Gedeón. Sé atrevido, sé descarado con Dios. Cuéntale tus quejas, como hacía Teresita de Lisieux, que decía que a veces no era malo enfadarse con Dios. Díselo, cuéntaselo. Y después confía en el Señor, como hace Gedeón. Jamás se ha ido decir que ninguno que haya acudido a vos con confianza haya sido abandonado. Por eso yo creo que cuando vamos aprendiendo las grandes actitudes de la oración en nuestra escuela diocesana de oración, que es aprender a orar orando, y cada año, según el lema que nosotros nos va provocando en estos momentos la Iglesia que camina con nosotros, esta vez universal, que es lo que el Papa Francisco nos llama ser peregrinos de esperanza, que también lo hemos tomado nosotros en nuestra archidiócesis de Toledo, donde también convocaremos ahora ya en Adviento un sínodo diocesano para caminar juntos, para orar juntos, para compartir juntos, para escucharnos juntos, ¿no? Pues yo creo que en ese sentido, yo creo que es preciosísima esta imagen de Gedeón,
que nos ayuda a través del libro de los Jueces a introducirnos en el Antiguo Testamento para descubrir también los grandes maestros, los grandes hombres y mujeres de oración, que también oraban, y aunque no tenían todavía la plenitud de la revelación, que como dice San Pablo vendrá en la plenitud de los tiempos con Jesucristo nacido de una mujer, que vamos a celebrar dentro de poco en la Navidad, pues este misterio tan precioso lo descubrimos cuando, como Gedeón, somos atrevidos, somos intrépidos en los caminos del Espíritu y sobre todo confiamos. Confiamos porque sabemos de quién nos hemos fiado. Centinela, ¿cuánto queda de la noche por pasar? Estoy esperando el alba, dime cuándo llegará. Centinela, tú que velas el sueño de la ciudad, mira desde la azotea que el sol está por llegar. He visto sombras de muerte bajo luces de cristal y sirenas que prometen lo que no te pueden dar. Muertos enterrando a muertos y hambrientos que por el pan vendían juntos alma y cuerpo al que los quería comprar. Centinela, tú que velas, dime cuándo llegará el que vence a las tinieblas caminando sobre el mar. Centinela del mañana, ¿quién te ha puesto a vigilar? Al despuntar la alborada, cuando todos duermen ya, no dejes que venza el sueño, tú vigila junto al mar, que pronto vendrá tu dueño con el salario a pagar. No dejes que por el tedio te tenga que despertar a la puerta del sepulcro donde va a resucitar. Centinela del mañana, cansado de trabajar, rema mar adentro y echa tus redes para pescar. Hay un hombre allí en la playa que te invita a navegar. Centinela, con tu barca pon rumbo a la eternidad. Centinela, 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 centinela. Después de esta catequesis sobre cómo aprender a orar orando con este gran juez del Antiguo Testamento, Gedeón, y de esta canción que hemos escuchado, Centinela, de Gonzalo Mazarrasa, vamos a escuchar el testimonio de este joven que nació el 14 de agosto del 2000 en Talavera de la Reina, hijo de Víctor y Mónica y el hermano mediano entre Víctor y Nicolás. Estudió grado superior, imagen para diagnóstico y medicina nuclear. Es también feligrés de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Talavera de la Reina, donde colabora en las catequesis y también en EFETA y en otros retiros de impacto de esa parroquia, y también se encuentra en la Hermandad del Santísimo Cristo
de la Espina de Talavera de la Reina, donde se encuentra como coordinador de la pastoral juvenil de esa hermandad y también es de la hermandad de Nuestro Señor Nazareno. Pero si una cosa le caracteriza a Guillermo, que es al que vamos a escuchar hoy dar su testimonio, es cómo pues intenta poner banderillas a los toros. De profesión es banderillero y muchos de ustedes pues la habrán podido ver también en televisión. Escuchamos este testimonio de Guillermo Muñoz. Bueno, pues yo soy Guillermo. Gracias a Dios nací en una familia cristiana con la fe muy arraigada. Y bueno, allí mi familia, mi padre y mi madre son los que me enseñaron desde muy pequeñito a rezar. Sobre todo, pues un recuerdo que tengo es rezar por las noches, ¿no? El Jesucito de mi vida, sobre todo. Y tengo un muy buen recuerdo en familia, rezando todos, mi hermano y yo, mi otro hermano no había nacido todavía, los 4 juntos, rezando ahí a los pies de la cama. Y bueno, mi familia siempre ha estado muy arraigada a la fe, pero sobre todo a la fe hacia las tradiciones. No solo ir a misa los domingos, sino pues participar, como bien ha dicho Alfredo en mi presentación, de todas las fiestas que tiene la Iglesia, sobre todo una de ellas pues la Semana Santa, ¿no? Y desde muy pequeñito pues mi padre, que es cargador, ahora capataz del Santísimo Cristo de la Espina de Talavera, pues fue el que me introdujo esa pasión por la Semana Santa, pero sobre todo esa pasión por ser el cirineo de Nuestro Señor en cada estación de penitencia. En la cofradía pues tengo muchísimos recuerdos y muchísimos momentos de felicidad, de ser muy pequeño y pasármelo muy bien, pero sobre todo es donde yo tengo un inicio muy fuerte con la oración. Sobre todo tengo un recuerdo muy fuerte de una oración que hicieron todos los cargadores antes de iniciar la estación de penitencia, como rezaron todos unidos, y eso pues me marcó mucho a mí en decir, si estos hombretones que hay aquí y yo un enano rezan así de juntos y así de fuerte, ¿qué poder tendrá esto, ¿no? Y bueno, estudié en el Colegio Maristas de Talavera y allí, aunque no tengo muchos recuerdos de tener mucha formación cristiana, sí tengo un recuerdo de que de muy pequeñitos nos enseñaron quién era el fundador del colegio, que era San Marcelino Champañá, y qué amor tenía hacia nuestra buena madre, San Marcelino, ¿no? Y recuerdo, pues, sobre todo en el mes de mayo, tener muchísimas oraciones antes de entrar a clase y llevarle flores a María, ¿no? Eso a mí me marcó y creo que me ha marcado durante toda mi vida, el llevar flores a María, en cuidar a nuestra buena madre, en llenarla de flores y no solo con las flores en sí, sino con las oraciones, ¿no? Dedicarle oraciones a nuestra buena madre. Y bueno, poco a poco fui creciendo y fui haciendo amigos en el colegio y bueno, aunque iba a misa los domingos con mi familia y bueno, tenía la cofradía y tal, es verdad que la fe se fue apartando un poco de mi vida y fui dejando la oración un poquito de lado. Y en esos tramos pues fueron pasando los años y hasta que no conocí a un sacerdote que se llamaba don Ignacio, don Nacho, no fue donde fui un poco acercándome a lo que es la vida cristiana. Recuerdo pues muchas convivencias, muchas peregrinaciones, pero sobre todo una que tengo marcada a fuego fue en la peregrinación a Fátima con JRC, que es el Grupo Jóvenes por el Reino de Cristo, que es una delegación pastoral muy grande, donde allí pues bueno, fuimos de peregrinación a Fátima, pero fui un poco asustado y fui un poco pues, intranquilo en algunas situaciones por no saber lo que me iba a encontrar. Yo no sabía qué era Fátima, ni dónde estaba, ni qué había pasado allí. Y cuando me lo explicaron, cuando fui allí y cuando vi todo el poder que tiene Fátima, o sea, fue para mí un
un hito en mi vida grandísimo. Allí experimenté lo que ya había experimentado en el colegio del amor hacia la Buena Madre, pero sobre todo experimenté la fuerza que tiene la oración del rosario. Me di cuenta que rezando pues 50 Ave Marías se hace una labor tremenda, no solo por uno mismo, sino por los demás y sobre todo, como dice la Virgen de Fátima, por los pecadores. Me di cuenta que no solo necesitaba yo la oración, sino la necesitaban otros por mí, ¿no? Y bueno, allí, por una situación que yo tenía fuera de mi ámbito del colegio y de la familia, fue un poco que yo me encontraba un poco solo, ¿no? Con mis amigos, no tenía muchos amigos y estaba un poco ahí pues solo. Y allí en Fátima yo recuerdo rezar delante de la Virgen uno de los días donde se hace una vigilia durante toda la noche, y yo decirle a la Virgen, Madre, yo estoy solo, necesito a alguien aquí a mi lado. Yo no puedo estar solo toda la vida, ¿no? Yo recuerdo un poco con mente de niño y con oración de niño, y ver que en esos días me regaló lo que tanto yo había deseado y lo que tanto yo le había pedido, que era un amigo, ¿no? Que a día de hoy pues sigo teniendo mucha amistad con ella y es para mí una de las personas más importantes de mi vida, y a la que cuido porque entiendo que es un regalo de la Virgen y que un regalo que la oración me ha traído, ¿no? Que la oración a nuestra Madre me ha traído. En esa peregrinación experimenté un montón de vivencias y un montón de anécdotas increíbles, pero sobre todo tengo el recuerdo de rezar por primera vez y entender por primera vez lo que era la oración del Vía Crucis, que yo siempre había rezado en Semana Santa. Como he dicho, tenía mucha relación con la Semana Santa y nuestra cofradía hace un Vía Crucis todos los Viernes Santos por la mañana. Pero claro, siempre había ido al Vía Crucis como un acto de la cofradía, no como una oración. Y allí me di cuenta de realmente lo que es la oración del Vía Crucis. Es una oración preciosa, una oración donde se reviven toda la pasión del Señor y donde te das cuenta de lo necesitado que estuvo el Señor de un cirineo, ¿no? Que es lo que yo intento ser a día de hoy en mi cofradía, ¿no? Un cirineo del Señor. Pasaron los años y volví a Fátima y volví a muchas peregrinaciones, pero durante todo el año, no solo en las peregrinaciones y en las convivencias, pues no tenía esa continuidad del vivir cristiano y de la oración, hasta que no hice hace unos años, hace 4 años creo ya, el retiro de Fetá, donde experimenté en un fin de semana pues es que no sé explicar, ¿no? La misericordia de Dios en todo su esplendor, el poder que tenía que unos cuantos servidores rezaran por ti y que te ayudasen en un fin de semana a vivir un acto increíble, ¿no? Del amor de Dios, y encontrarte con el corazón de Jesús lleno de ese fuego de amor que tiene y que desprende hacia los demás. Y a partir de ahí fui metiéndome en ese retiro de Fetá hasta poder servir en aquellos retiros, y ahí es donde yo me di cuenta fielmente de que el Señor me pedía servir a los demás a través de estos retiros y a través de mi vida, ¿no? Dando testimonio como organizando actos para mi cofradía o para otros grupos a los que he estado relacionado también. Y allí lo experimenté verdaderamente y tengo muchos recuerdos. Dentro de Fetá no se puede contar nada, pues es un retiro donde no se puede contar nada, pero un momento de oración dentro del retiro en el que pues me di cuenta de todo esto que ya he dicho. A partir de ahí pues colaboré tanto en Efetás como Bartimeos y en muchas otras convivencias y campamentos de jóvenes.
Pero es hasta este punto de mi vida en el que estoy ahora, en el que me estoy dando cuenta de muchas de las cosas que quiere el Señor a través de la oración. Yo soy una persona en la que me gusta mucho la oración en silencio y con alguna canción, pero de Gonzalo Mazarrasa, como hemos escuchado antes, pero sobre todo la oración en silencio y el poder que tiene la oración en silencio, donde yo pues dejo que el Señor, o intento que el Señor me ponga cosas en el corazón, ¿no? Y en una de esas oraciones en silencio que yo hice, me puso en el corazón crear dentro de mi cofradía pues un grupo joven que no habíamos tenido y no se había propuesto, pero nunca se había llegado a hacer. Y en una de las asambleas de la cofradía yo propuse por qué no hacíamos un grupo joven, por qué no tirábamos un poco del carro los jóvenes. Me dieron la aprobación y me dijeron que si quería ser yo pues por así decirlo, el organizador de los jóvenes, ¿no? Un poco el jefe, que no soy jefe, pero bueno. Y acepté porque lo vi clarísimo que era una cosa de Dios y una cosa que el Señor me había puesto en el corazón, y gracias a don Alfredo, pues a partir de ahora estamos haciendo una labor de evangelización, de formación y de oración también, ¿no? Dentro de la cofradía, y no solo dentro de mi cofradía, sino dentro de todas las cofradías de pasión de la Semana Santa de Talavera. Voy a contar una pequeña anécdota para finalizar. Estos últimos meses en los que mi profesión pues me ha saturado un poquito, y bueno, de tanto viaje, torear por aquí y por allá, decidí irme a Fátima 2 días, donde yo me encuentro, que es mi casa y es mi sitio de tranquilidad, y allí le pedí al Señor y a la Virgen que me dijese el que quería de mí, porque no sabía muy bien qué quería de mí. Y volviendo a rezar todo aquello que recé en aquella primera peregrinación, el Vía Crucis, oraciones en silencio en la capeliña delante de la Virgen, haciendo pues, rezos del rosario continuos, me di cuenta que el Señor me pedía y me daba todo lo que yo pedía, y me di cuenta de todo lo que me dio y yo pedí y no me había dado cuenta, ¿no? Y me di cuenta de la fuerza y el poder que tiene esa oración que tú haces, que a lo mejor al cabo de un poco tiempo no pasa, pero al cabo de los años te das cuenta de que sí pasa, ¿no? Que todo eso que rezaste hace 5 años pasa ahora, ¿no? Porque te das cuenta de que el Señor tiene sus tiempos y sus tiempos son perfectos, y tú no llegas a entender, ¿no? Y tienes que pegarte en las narices con algo para ver que el Señor actúa, ¿no? Y en esa oración yo me di cuenta de que el Señor actuaba en mi vida y las cosas que quería de mí. Y ya está. Muchas gracias. Pues con este testimonio tan precioso de lo que es la vida de seguimiento de Jesús, este joven de Talavera, donde ha explicado muy bonito por una parte ese impacto de encontrarse con Jesucristo, aunque ha tenido, como ha dicho muy bien, su vida, su familia era siempre, gracias a Dios, de raíces cristiana, pero ha tenido un impacto. Se comienza a ser cristiano, dice Benedicto XVI, con un encuentro con Jesucristo que te cambia el corazón, la vida y la persona, ¿no? Pero luego es verdad que solo el impacto no es conversión. Tiene que haber un proceso, un camino, un ser acompañado, un día a día, ¿no? Y eso también él lo ha contado muy bien. Desde ser banderillero, que no es cualquier cosa, vamos. O sea, ponerse delante así, pues, y por último, pues ha contado tan bonito algo que estamos viviendo ahora también en nuestro proyecto de la diócesis, de toda la iglesia que camina en España a través de la conferencia episcopal, que es la vocación. En definitiva, en un momento se pregunta, Señor, ¿qué quieres de mí? Que eso en definitiva es fundamentalmente el fruto que da el encuentro con Jesucristo. Señor, ¿qué quieres de mí? Nos seguiremos viendo cada sábado en esta Escuela Diocesana de Oración, Aprender a Orar Orando. Gracias.